Muy bien, vamos a continuar ahora con más información. Una comunicación telefónica con la expresidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pon, está en comunicación telefónica con Telediario 23 para seguir hablando de estas cuestiones. Mercedes, ¿cómo le va? Buen día. Aquí Agustín y Pablo y Laura los saludamos. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, ¿y usted? Bueno, un poco preocupada, como era natural, pero sí, preocupada porque creo que si bien se habían anticipado gran parte de estos anuncios, creo que se decidió hacerlo de la manera más brutal, que va a suponer en el día de hoy una fuerte devaluación de nuestra moneda, en conjunción con un aumento significativo de las tasas de interés que impulsó el Banco Central en los últimos días. Y bueno, eso creo que hay que plantear sin eufemismo, que va a suponer afectar el principal motor que tiene esta economía hoy, que está creciendo poco, pero que está creciendo, que es el mercado interno, ¿no? Porque la devaluación, era falso esto que nos quisieron instalar durante la campaña desde el actual oficialismo, que el único dólar que funcionaba en la Argentina en la que se hacían las transacciones era el dólar ilegal. No, las transacciones se hacían mayoritariamente en el dólar del mercado oficial, del 9.60. Ya cuando se anunció que iban a devaluar, empezaron a producirse ajustes que demostraban que no, que los precios no estaban, que se importaba el grueso de nuestras mercancías al dólar de 9.60, al dólar oficial, y que ahora todo eso va a ajustar a este dólar veremos el número, pero un 40-50% superior. Y eso va a suponer que va a seguir trasladándose a precios, a inflación, y eso va a afectar los ingresos tanto de las jubilaciones como de los trabajadores, los ingresos fijos, ¿no? El salario. Y va a impactar sobre el consumo interno. Entonces, creo que hay un mal diagnóstico por parte, modestamente, de la conducción económica acerca creo que de los problemas de la Argentina y de los problemas y el contexto regional y mundial, porque pensar que una devaluación va a mejorar las exportaciones de la Argentina, creo que no estar viendo lo que pasa en la región y lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ahora, sin ser economista, uno puede entender que el cepo quizás en algún momento fue una medida necesaria, quizás casi inevitable, ¿no? En momentos de corridas, porque hay que recordar también que la presidenta sufrió y varias corridas cambiarias, ¿no? Y quizás hubo que instalarlo en algún momento, pero después generó también muchos problemas. ¿Había otra forma de salir de esta situación como para que el dólar se pudiera manejar con mayor libertad y no hacerlo de esta forma tan abrupta? Sí, yo creo que la forma era seguir administrando el mercado de cambios y salir a tomar ahorro externo, porque hay que fortalecer las reservas urgentemente, y para eso se necesita acceder al ahorro externo, pero ahorro externo que tenga contrapartida, ahorro externo que tenga fines reproductivos. Se necesitaban dólares para liberar una cantidad de importaciones y de pedido de demanda por importaciones que estaban frenadas y que estaban afectando los niveles de actividad. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿se necesita ir a tomar ahorro externo para que los argentinos puedan volver a ahorrar hasta 2 millones de dólares por mes en una moneda que no es la nuestra? Yo creo que ese es el uso más improductivo que se le puede dar a los dólares, y sobre todo tomándolo en el contexto de otra decisión que anunció ayer Prat Gai, que elimina la restricción al ingreso de dólares especulativos. Y eso quizás pasó más desapercibido, pero es otra restricción que en su momento impuso Néstor Kirchner, que fue, bueno, los capitales que ingresen, si vienen a invertir, fenómeno, ahora si vienen a especular, no los queremos, y puso una restricción que fue efectiva, y a la Argentina le sirvió porque nos evitó todos estos cimbronazos de los capitales especulativos que entren y salen cuando les como convenga. vienen, se van y te hacen un agujero negro en cuestión de segundos, ¿no? Un agujero. Entonces, ahora con esta liberalización y con los buenos rendimientos y las tasas de interés altas que hay en la Argentina, probablemente ingresen nuevamente esos dólares. Para mí eso no es una buena noticia, porque además esos dólares que van a convalidar, que los argentinos sigan ahorrando en moneda extranjera, es una locura desde el punto de vista de las prioridades que tiene que tener un país que tiene una insuficiencia estructural de dólares. A ver, como vos bien planteabas, las restricciones cambiarias en el año 2011 aparecieron porque se empezó a advertir
que nos faltaban dólares, que Argentina tenía un déficit energético importante, que la Argentina tenía un desequilibrio industrial importante y que además el mundo estaba demandando cada vez menos porque se estaba desacelerando el comercio mundial y por lo tanto había que, alternativamente a producir una devaluación, había que administrar la escasez. Ahora, como vos bien planteás, necesitábamos salir de esa escasez y buscar recursos externos. Ahora, me parece que la decisión de liberar el mercado de cambios supone recurrir a la receta ortodoxa del ajuste. Creo que esa sí es una devaluación, es un ajuste devaluatorio con aumento de las tasas de interés y es una vuelta al endeudamiento sin contrapartida, ¿sí? Y es un aumento, es una vuelta a esto tan perverso que hoy atraviesa al mundo y al capitalismo, que es la valorización financiera. Y que bueno, que durante esta década larga habíamos hecho todo lo posible por evitar que Argentina ingresara nuevamente en esta lógica de la financiarización endeudamiento para financiar fuga, ¿no? en los años, ¿Qué tal? Mercedes, buen día. Laura Durán es mi nombre y le quería preguntar, más allá de los temas quizás complejos o técnicos que tiene la economía, en concreto, ¿cómo afecta esta medida al bolsillo del trabajador? ¿Cuáles son los principales puntos que va a haber cambiado el trabajador a partir de hoy cuando se abra, veremos a qué cotización el dólar? Mira, yo te contesto con lo siguiente, simplemente con el anticipo de esta devaluación que va a ocurrir hoy, ya el trabajador está sufriendo el aumento del pan, está sufriendo el aumento de la carne, está sufriendo el aumento del pollo, está sufriendo el aumento de muchísimos bienes salarios. Eso se va a profundizar hacia adelante. Entonces, y lo está sufriendo el trabajador activo y el pasivo, el jubilado. Básicamente es eso, cuando nosotros decimos que la devaluación supone una transferencia de ingresos hacia los sectores de ingresos fijos, o sea, los laburantes, los jubilados, hacia los sectores más concentrados de la exportación, es eso, porque esta devaluación afecta a los trabajadores, pero va a beneficiar a un conjunto muy reducido de exportadores que se habían sentado sobre la cosecha, que ya habían comprado al dólar anterior, y que no estaban exportando, liquidando, porque estaban esperando la devaluación que había prometido Macri. Entonces, concretamente, esto supone afectar el salario y las jubilaciones y los ingresos fijos a través de un proceso inflacionario que va a ocurrir. Muchos economistas, Mercedes, ya hablaban de más que de un sinceramiento, ¿no? Que estos procesos que estamos contando ya venían Yo creo que eso también es una creo que esto hay que ponerlo en claro. Esos fueron muy exitosos en plantear durante la campaña, y gran parte de la sociedad, y lo que que el dólar oficial, el dólar con que funcionaba la economía, era el ilegal y no el otro, el de 9.60. Y eso era una falacia, porque todas las operaciones de transacciones, de importaciones, de pago de deuda, todas las operaciones que tienen que ver con la economía productiva, se hacían al dólar de 9.60. Y hoy se van a hacer con un dólar muy superior, y eso va a encarecer las importaciones y va a aumentar también los precios de los bienes y los alimentos que Argentina exporta. Entonces, ellos lograron naturalizar algo que era falso, que el dólar, que ellos están sincerando un dato de la realidad, que la economía funcionaba con un dólar a 14 o 15, y eso no era cierto. ¿En qué valor debería ubicarse? Con la economía productiva, la economía con que una pyme, si bien a veces a cuentagotas conseguía que le liquidaran los dólares para realizar sus importaciones, era al dólar de 9.60. Y hoy va a ser a un dólar muy superior. Entonces, esto va a afectar a los trabajadores, va a afectar a las pequeñas y medianas empresas, porque las pequeñas y medianas empresas, sepamos que está muy asociada su suerte a lo que pasa con el salario, lo que pasa con el empleo. Y otra cosa que también es importante tener en cuenta, no va a mejorar necesariamente las exportaciones. Miremos lo que está pasando en Brasil. Brasil ha producido unas devaluaciones fuertísimas en los últimos meses. También el resto de los países de América Latina. Y sin embargo, las exportaciones no están mejorando. CEPAL sacó un informe hace pocas semanas donde dice, ojo con América Latina, por tercer año las exportaciones de América Latina van a caer, es la caída más fuerte de las exportaciones de la región desde la década del 30, de la crisis del 30. Y las devaluaciones que están ocurriendo en la región no están mejorando ese perfil exportador,
sino que todo lo contrario están afectando los mercados internos, que es lo único que venían sosteniendo nuestras economías de la región. Brasil este año se proyecta ya una caída de torno al 4%, claro. Y eso impacta muy fuertemente sobre la Argentina y sobre nuestras posibilidades de que aunque tengamos un dólar a 15, exportemos más. Mercedes, ¿hay posibilidad de que la inflación haya generado devaluación? No, en general la historia de la Argentina y de las aceleraciones inflacionarias no se ha dado como a veces la ortodoxia intenta instalar por fuertes emisiones monetarias o por fuertes aumentos de salarios. Históricamente las aceleraciones inflacionarias en la Argentina han estado asociadas a las devaluaciones. Uno lo mira en el largo plazo y es perfecta la correlación. Lo que ha producido las aceleraciones inflacionarias y en algunas etapas muy críticas, que no creo que sea la actual hiperinflación, porque yo no creo que estemos en un escenario de esa naturaleza de ninguna manera, porque la economía argentina está fuerte en términos productivos, está fuerte en términos de mercado de trabajo, pero sí que esta devaluación va a producir una aceleración inflacionaria. Bien, Mercedes. Entonces, corremos el riesgo de que esta aceleración inflacionaria para el conjunto de los agentes económicos en unos meses el dólar vuelva a parecer barato y vuelvan entonces las presiones especulativas sobre el mercado de cambios pidiendo una nueva devaluación. Ahora, Mercedes, a ver, estábamos acostumbrados a que había una devaluación, se manejaba una inflación, que generalmente había datos que se cuestionaban del INDEC, que estaba una inflación, datos del Congreso, y después en paritarias siempre había un número que acompañaba de alguna manera el número más alto, digamos, ¿no? Y hasta a veces lo superaba. Uno entiende que ahora, si llega a una devaluación del 50, uno no cree que va a ganar a partir del mes que viene un 50% más. Va a ser como difícil. ¿Usted cree que se va a enfriar un poco la economía? Que aquí los gremios van a tener que luchar mucho. Porque, a ver, desde sectores empresarios se está diciendo claramente el salario en Argentina está caro en dólares con comparación al resto del mundo. ¿Qué va a pasar en ese sentido? Afectar el mercado interno. Cuando decía esto que de la CEPAL, que dice están poniendo en peligro los mercados internos, es porque las devaluaciones afectan los mercados internos, el consumo interno, y por lo tanto los niveles de actividad. Yo creo que esto va a impulsar en los próximos meses una desaceleración importante en los niveles de actividad económica. Y no va a resolver, insisto, el problema de insuficiencia de dólares comerciales por la exportación. Sí, sobre todo si además esto se da, como decía recién, en un encarecimiento también, un aumento de las tasas de interés, de los créditos para la producción, y también frente al anuncio de en los próximos meses un aumento de las tarifas por eliminación de subsidios, que era algo que sí, evidentemente en Argentina había que discutir, ¿sí?, como la racionalidad de ciertos subsidios, pero planteárselo de una manera progresiva, planificada, tratando de preservar a los sectores más vulnerables, de los sectores de los estratos bajos. Ahora, si se da en forma brutal, como se está dando esta devaluación planteada por el ministro de Economía, eso va a afectar todavía más los ingresos de los salarios y de las jubilaciones. Y lo que vos planteabas es importante, porque el rol del sindicalismo va a ser fundamental en la negociación paritaria, cómo se pelea para no resignar y no aceptar pérdidas de los salarios reales, pero eso va a llevar un tiempo. Bien. Y en lo inmediato se va a advertir, como ya se está advirtiendo, en una menor capacidad de compra de nuestros ingresos. Mercedes, le agradecemos mucho este contacto con Telediario 23. Que tenga usted un buen día. Igualmente, les mando un abrazo. El presidente del Banco Central en diálogo con esta mañana para, tener otra visión, ¿no? Hace un rato Almo Gaby de la Bolsa decía que en realidad era todo como muy positivo en cuanto a lo que se espera, y aquí teníamos otra visión de lo que se